Bienvenidos a Brújula Libertaria, liberales. ¿Todo bien? ¿Cómo están, muchachos? Brujuleros, ¿cómo estamos? Aquí estamos en la estocada, la columna de doctor Matías Calero, aquí por Brújula Libertaria. Y bueno, hoy vamos a tocar un temita que apareció ahí en las redes, que se hizo un poco viral, y toca un tema muy importante y lo hace un personaje muy conocido, que es el presidente de Argentina, el doctor Javier Milei, que lo conocen ustedes bien, que él es economista. Bueno, ya, si están en este canal ya saben quién es Milei, pero lo importante aquí es lo que él habló en la ONU, el discurso. Matías, te paso la posta. Bueno, muchachos, ¿qué tal? Bueno, gracias por la oportunidad. Bueno, un poco lo que había anticipado en la columna anterior, que era que, bueno, seguir un poco con esta especie de esbozo o retrato, digamos, muy discrecional, digamos, según mi parecer, de los distintos candidatos. Íbamos a tratar en esta oportunidad Mieres, pero bueno, saltó esto que me parece que es mucho más interesante, sustancioso, que es el discurso que Milei dio ayer ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y que bueno, hizo algunas consideraciones que a mí me parecen interesantes y se sumó, digamos, el rechazo que la canciller argentina, Diana Mondino, hizo, digamos, o manifestó respecto a la adhesión a este pacto por el futuro, una cosa así, digamos, que bueno, no sería cierto que no sería técnicamente una Agenda 2045, pero ahora vamos a explicar que un poco va por la misma línea, digamos, de la Agenda 2030, así que... pero bueno, me parece que es un tema que está en el tapete, es urticante y me parece que da muchísima tela para cortar. Y bueno, y era un asunto que a mí hacía tiempo que me interesaba tratarlo en la columna, pero bueno, siempre la actualidad por ahí o la coyuntura demandaba hablar de alguna otra cosa. Y me parece que ahora, bueno, justo, digamos, se alinearon los astros y bueno, es un tema de coyuntura que está sobre el tapete, y más que es ideológicamente y doctrinariamente muy sustancioso, y que además permite, que un poco también la idea de la columna es, bueno, exponer por ahí algunos matices y algunas diferencias conceptuales en torno a lo que puede ser la globalización y la crítica a la globalización, que a veces, digamos, se confunden algunos términos y bueno, se puede llegar a utilizar la crítica, digamos, a estos procesos de homogeneización, digamos, mundiales, impuestos, digamos, por una burocracia internacional que nadie votó, digamos, y que tiene ninguna legitimidad, para a su vez, digamos, también hacer defensas a los Estados-nación y a la soberanía estatal y prácticas estatistas y demás. O sea, como intentar deslindar, es decir, que criticar a estos procesos de globalización forzosa no supone necesariamente, digamos, aceptar el estatismo, digamos, o reconocerle, digamos, legitimidad al Estado para imponer determinadas cuestiones, ¿no? O sea, que yo creo que es esa tensión que está siempre. Así que, bueno, un poco la columna, digamos, es exponer un tema que es urticante, utilizar como disparador digamos, fragmentos o un resumen que hizo La Nación Más sobre el discurso de Milei, que me parece que toca temas conceptual y filosóficamente muy interesantes, y bueno, y después hacer alguna serie de consideraciones históricas y filosóficas y políticas sin duda sobre el tema de los gobiernos mundiales y la globalización e ainda más. Así que bueno, capaz que podemos, Fernando, ver el video disparador y lo comentamos. Ahí va. Buenas tardes. Para aquellos que no lo saben, yo no soy político, soy un economista liberal libertario. Quiero aprovechar para, con humildad, alertar a las distintas naciones del mundo sobre el camino que están transitando hace décadas y sobre el peligro que implica que esta organización fracase en cumplir su misión original. Una organización que había sido pensada esencialmente como un escudo para proteger el reino de los hombres, se transformó en un leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir no solo qué debe hacer cada Estado-nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo. Así es como pasamos de una organización que perseguía la paz a una organización que le impone una agenda ideológica a sus miembros sobre un sinfín de temas que hacen a la vida del hombre en sociedad. Hemos visto cómo una organización que nació para defender los derechos del hombre ha sido una de las principales propulsoras de la violación sistemática de la libertad, como por ejemplo con las cuarentenas a nivel global durante el año 2020 y que debería ser considerado un delito de lesa humanidad. En esta misma casa, que dice defender los derechos humanos, han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela sin el más mínimo reproche. Estamos ante un fin de ciclo
El colectivismo y el postureo moral de la agenda woke se han chocado con la realidad y ya no tienen soluciones creíbles para ofrecer a los problemas reales del mundo. De hecho, nunca las tuvieron. Queremos expresar oficialmente nuestro disenso sobre el pacto del futuro firmado el día domingo e invitamos a todas las naciones del mundo libre a que nos acompañen. A partir de este día, sepan que la República Argentina va a abandonar la posición de neutralidad histórica que nos caracterizó y va a estar a la vanguardia de la lucha en defensa de la libertad. Que Dios bendiga a los argentinos y a todos los ciudadanos del mundo y que las fuerzas del cielo nos acompañen. ¡Viva la libertad, carajo! Matías, tenés el micrófono apagado. Perdón. Bueno, creo que hay muchísima tela para cortar, digamos, de este digamos, fragmento, ¿no? De este resumen, o digamos, esta condensación del discurso de Milei, que bueno, fue extenso, pero bueno, básicamente en ese resumen están los puntos más importantes. Ahora, ¿a cuento de qué viene este discurso de Milei? ¿Sí? Brevemente, el contexto es este, porque si no, no podemos por ahí entender realmente por qué Milei dice esto, que si bien, ojo, digamos, es una línea similar a la del discurso que dio en Davos, digamos, en enero de este año, digamos, en contra de, bueno, estas elites, digamos, internacionales que ocupan, digamos, organizaciones internacionales de diverso tipo y que quieren imponer como, bueno, agendas o políticas, digamos, universales, o sea, universalizar o imponer en todo el mundo distintas decisiones que pueden ser polémicas o resistidas por algunos países, ¿no? Porque, bueno, hay temas que pueden ser muy urticantes por cuestiones filosófico-morales, como puede ser el aborto, como puede ser ciertos derechos reproductivos, como puede ser, bueno, cuestiones económicamente más complicadas, como puede ser, bueno, la defensa del medio ambiente, o cuestiones que puedan coludir con derechos individuales y fundamentales como la libertad de expresión o la libertad de comercio, el derecho de propiedad. Entonces, un poco va por esta misma línea, pero en esta ocasión tenía como mucho más sentido y mucha más intensidad el discurso, porque la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó el 20 de septiembre, digamos hace muy pocos días, el Pacto para el Futuro, digamos, ¿no? que muchos lo toman como una especie de Agenda 2045, que si bien no es técnicamente eso, pero sí lo que viene a hacer es como un compromiso hacia el 2045 para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030, o sea, reforzar o redoblar los objetivos y a su vez otras medidas o otras políticas o decisiones que trascenderían lo que es estrictamente la Agenda 2030. ¿Sí? A ver, obviamente que este es un tema complejísimo y creo que digamos, expresa la tensión, creo que más importante, o la dicotomía más importante, a mi juicio, en la política de hoy en día, que es, bueno, la dicotomía entre globalismo, digamos, y soberanía estatal, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, quizás que ya las diferencias entre izquierda y derecha están un poco difuminadas y hoy en día quizás que lo que divide al debate político es si uno adhiere a este tipo de soluciones impuestas a golpe de bastón, digamos, por un conjunto de burócratas o de representantes diplomáticos que nadie votó y que no tienen legitimidad alguna, pero que afectan directamente a la vida, a la propiedad y, digamos, al patrimonio de millones, o sea, prácticamente toda la población mundial, sin pasar por ningún control de tipo democrático, sin que pueda haber algún tipo de resistencia a través de algún mecanismo de democracia directa o algún tipo de debate interno, no, se imponen porque eso tiene que ser así, digamos, y no se discute. Y después por ahí, bueno, nada, por ahí una postura un poco más, que si bien no necesariamente supone caer en consideraciones estatistas, que es justamente lo que quiero explicar o exponer en esta oportunidad, que es decir, uno puede oponerse, digamos, o reaccionar en contra de estas agendas globalizantes y globales impuestas por la fuerza, pero también criticar el estatismo, digamos, de los Estados-nación. O sea, se puede hacer ambas cosas por una cuestión de coherencia ideológica si uno está parado desde este plano, es decir, si uno es liberal o por lo menos adhiere a las ideas de la libertad y a los principios del liberalismo político, creo que ambas cosas son criticables por los mismos principios, ¿no? Que es lo que voy a intentar explicar ahora. Pero, a ver, ¿cómo es esto, digamos, de la Agenda 2030 y por qué es tan polémica? En el 2015, la Asamblea General de la ONU crea lo que se llama la Agenda 2030, ¿sí? O sea, con un conjunto de objetivos que se tienen que imponer o se tienen que alcanzar
a nivel internacional, o sea, o por todos los países, digamos, que componen o que forman parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, para el 2030, ¿no? Entonces la Agenda 2030 son 17 objetivos concretos que a su vez están compuestos por 169 metas concretas, digamos, que los países tienen que cumplir. Digamos, los distintos estados que suscribieron este compromiso o esta agenda en el 2015 tienen o se comprometieron a invertir recursos y esfuerzos para obtener determinados objetivos. Esos objetivos son los siguientes, ¿no? Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Obviamente que uno, si lee estos, uno puede adherir, quizás decir, bueno, si ¿quién no quiere educación de calidad? ¿No? ¿Quién no quiere salud y bienestar? ¿Quién no quiere hambre cero? ¿Quién no quiere que se elimine la pobreza? ¿No? O sea, podemos en general estar de acuerdo con la gran mayoría de los fines. El problema es cómo se implementan. Y aquí es donde viene la trampa, digamos. Porque las metas concretas, en definitiva, digamos, o las metas que forman parte de esa agenda, no son más que acciones o políticas que lo que hacen es avasallar libertades individuales y reforzar el rol del Estado, digamos, ¿no? Porque en definitiva, estos objetivos no se logran, o mejor dicho, estos objetivos se lograrían con un, digamos, mínimo común denominador, que son las regulaciones y las prohibiciones, digamos, y las sanciones, o sea, más Estado, ¿no? No son objetivos que puedan o que deban alcanzarse o que se prevea o se contemple la posibilidad de que sean alcanzados por acciones individuales o acuerdos entre privados, que es uno de los puntos que toca Milei, digamos, en el discurso de la ONU, ¿no? Es decir, que en realidad, digamos, cuando él habla de la agenda, digamos, o una agenda global en base a la libertad, obviamente que es un juego como también para disputarle el mismo significante o el mismo término, digamos, estamos hablando de agendas, pero una agenda impulsada desde el Estado y otra agenda impulsada desde la libertad individual. ¿Tá? Obviamente que no podemos caer en el error de pensar que las agendas, independientemente de qué tipo sean, son algo bueno en sí mismos, ¿no? Al contrario, cualquier agenda globalizante es cuestionable, claro está. Y por eso creo que hay que ser un poco fino, digamos, y estar un poco despiertos para no confundir los términos, ¿no? Es decir, cuando uno habla de la globalización, uno puede referirse a dos cosas grandes, o sea, básicamente. Una, intentar describir un proceso que hace siglos que se viene dando en la historia, digamos, universal, que es cada vez más interrelación entre las economías de los distintos estados, la predominancia de, digamos, por ahí, redes globales de comercio, de que lo que pueda pasar en China puede afectar a un uruguayo que vende verduras, por ejemplo, porque bueno, las cadenas de suministro son globales, en fin. Digamos, básicamente lo que en parte los postmarxistas, con la teoría, digamos, del centro-periferia, desarrollaron ampliamente, digamos, ¿no? Esta cuestión de el centro y periferia, la CEPAL y demás, con un criterio que a mí me parece que es erróneo, pero ellos lo han estudiado bastante. O sea, intentan describir un proceso del capitalismo, que es un capitalismo que se ha globalizado, se ha mundializado, y ya los estados-nación cada vez son más, digamos, están cada vez más indefensos a crisis internacionales. O sea, lo que puede haber una crisis en Rusia o en México puede derivar en una crisis en un país que no tiene nada que ver, digamos. Eso es describir procesos, digamos, económicos de mundialización y de globalización, es una cosa, o sea, utilizar el término globalización para describir simplemente. Pero también se puede utilizar el término globalización para describir también procesos espontáneos o voluntarios, digamos, o no queridos por nadie, digamos, procesos de mano invisible, si se quiere, en términos de Robert Nozick, o procesos, digamos, que crean un orden espontáneo sin que nadie lo quiera, que es básicamente, bueno, la interculturación, digamos, la hibridación de distintas formas de pensar, culturas, que ya no hay una hegemonía cultural, doctrinaria, religiosa en una única comunidad, sino que pueden convivir distintas personas de distintas etnias, países, nacionalidades, en un mismo lugar, o sea, esa uniformización de las culturas cada vez es menor. Eso también es un proceso que se da espontáneamente por la libre circulación de personas, pero cuando se utiliza el término globalización para criticarlo, digamos, ahí ya uno no está utilizando, no está describiendo simplemente, sino que está valorando ese proceso, ¿no? Entonces, uno puede valorar
positiva o negativamente estos procesos de globalización, tanto de la economía como de las relaciones humanas, ¿no? Pero cuando uno escucha, digamos, alguna crítica sobre la Agenda 2030 o este tipo de agendas más globalizantes, uno puede entender que el término globalización se utiliza de una manera diferente a estas formas que les comentaba. O sea, no se utiliza ni para describir un proceso espontáneo, sino todo lo contrario, para describir un proceso motivado, querido, ¿sí? O sea, que imponer una serie de objetivos de parte de un conjunto de burócratas, digamos, que nadie votó y que no tienen legitimidad alguna para gobernar o decidir sobre nuestras vidas, ¿no? Apenas, digamos, es sumamente discutible si una persona que uno elige o que uno vota tiene potestades para hacerlo. Así que imagínense cuán más cuestionable es que un burócrata que está sentado en Nueva York, digamos, en un digamos, sillón de la Asamblea General, pueda decidir sobre nuestro destino, ¿no? Entonces, cuando se utiliza, digamos, cuando se critica la globalización en este sentido, ya no se están criticando procesos espontáneos, digamos, o procesos de mano invisible, como los que les comentaba anteriormente, sino procesos orquestados y queridos, ¿no? O sea, planificados centralmente. Y ahí es donde viene la cuestión más sustanciosa desde el punto de vista doctrinario para el liberalismo, ¿no? Porque las mismas críticas que, por ejemplo, Friedrich Hayek en La fatal arrogancia le hacía a los sistemas de planificación centralizada, digamos, esa misma fatal arrogancia de la cual adolecían y de la cual, digamos, de la cual estaban enfermos estos burócratas que pensaban que una economía nacional se podía dirigir centralizadamente. Bueno, es el mismo vicio, digamos, que tienen estas burocracias internacionales, que piensan que todo el mundo puede gobernarse, digamos, y puede planificarse la sustentabilidad de todo el mundo y imponer políticas a escala mundial, digamos, ¿no? Entonces, la misma fatal arrogancia de la que adolecen los políticos nacionales la tienen estos burócratas, pero incluso incrementadas, porque los objetivos son incluso más ambiciosos, digamos, y más irrealizables, más utópicos y, por consiguiente, más peligrosos, ¿no? Entonces, creo que esta diferenciación es interesante desde el punto de vista conceptual, porque una cosa es criticar un proceso de globalización o un estado de interrelación mundial o de mundialización espontáneo, digamos, generado, digamos, libremente por las personas que no tienen ningún freno a su actuar. Y otra cosa es criticar estos procesos queridos, deseados o orquestados, digamos, a golpe de mando, como les decía, desde una institución central, que no tiene legitimidad alguna. Entonces, las críticas, una puede ser legítima y otra no. Yo entiendo que criticar o cuestionar o querer impedir procesos espontáneos de globalización es equivocado, es inmoral, porque atenta a las libertades individuales, digamos. O sea, atentan los órdenes espontáneos, pero hacer una crítica a estos intentos de imponer agendas globales sí me parece legítimo y necesario hacerlas, ¿no? Y como les decía, la crítica viene del mismo principio de oponerse o de cuestionar a las planificaciones o a los intentos, digamos, tan soberbios de querer planificar o homogeneizar desde un punto, desde arriba, digamos, hacia abajo. O sea, generar, digamos, procesos de ingeniería social, digamos, que los Estados-nación han venido haciendo desde hace por lo menos 4 siglos. Es ese mismo vicio que tienen los Estados-nación se multiplica, digamos, o se amplifica con estos intentos de estos organismos internacionales, que no es solamente la ONU, ¿no? Sino estamos hablando de OCDE, Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial, es decir, estos organismos internacionales que, en definitiva, por influencia, por poder, por necesidad, terminan imponiendo estos objetivos. Y ahora voy a volver, digamos, sobre ese punto que me parece interesante. Pero bueno, para hacer un recuento histórico, uno puede hacer algunas consideraciones que si bien son vagas, digamos, pero creo que son relevantes. Digamos, Occidente, por lo menos en Occidente, que es como lo que uno puede tener más a mano, digamos, en Occidente digamos, las fronteras de los Estados-nación y los impedimentos, digamos, o los escollos para la integración o para la hibridación, digamos, digamos, la formación de relaciones internacionales o que trasciendan, digamos, lo que son las comunidades más pequeñas, fueron procesos que se han dado por lo menos desde hace 2 milenios y medio al menos, digamos. Un poco lo que Karl Popper en La sociedad abierta y sus enemigos, digamos, expone, digamos, con lo que era la sociedad, o el modelo de Pericles, por ejemplo, de la sociedad abierta, ¿no? Es decir, la democracia ateniense, ese modelo de un comercio, digamos, de relaciones comerciales con básicamente todas las potencias y las comunidades del Mediterráneo. Los griegos comerciaban con todo el mundo, los griegos recibían influjos culturales de todo el mundo. En parte, una de las tesis que explica el surgimiento de la filosofía en Grecia es eso, o sea que venían digamos, gente de Anatolia, gente del Levante, gente de Italia,
y todos confluían en los puertos de Grecia, entonces uno, digamos, los griegos aprendían de otras culturas, otras religiones, otros idiomas, y eso de alguna manera les fomentó o generó un caldo de cultivo para el pensamiento racional, y en fin, bueno, esa es una de las tesis. Pero lo que voy es que, digamos, estos procesos de interrelación digamos, del surgimiento de relaciones comerciales y relaciones, digamos, interpersonales que excedan lo que sería la tribu, la comunidad cerrada, no son recientes ni mucho menos, ¿no? En la Edad Media, esos procesos de alguna manera se revierten, digamos por lo que sucedió con las invasiones bárbaras y demás, digamos, se vuelve a la comunidad, se vuelve, digamos, a la comunidad cerrada, volvería a la sociedad cerrada en los términos de Popper, pero con el surgimiento digamos, de la economía capitalista y el desarrollo de los mercados más internacionales, eso vuelve, digamos, a expandirse, ¿no? O sea, que las relaciones comerciales se empiezan a dar de manera más regionalizada y globalizada, ¿sí? Incluso en la Edad Media, ¿no? O sea, el parte del capitalismo surge así. O sea, uno podía cobrar en Múnich, digamos, una letra de cambio que fue emitida en Sicilia, por ejemplo. Eso se daba. O sea, uno tenía una letra de cambio y había bancos en distintas zonas de Europa y uno las podía cambiar. Así se daban con las ferias en toda Europa, digamos. Bueno, obviamente el descubrimiento de América en 1492 supuso obviamente un cambio radical en esto, o sea, las relaciones comerciales ya se van de continente a continente y así sucesivamente con las distintas expansiones imperiales y coloniales de los estados de Europa. Ahora, esto que está pasando es otra cosa, mucho más, digamos, muy diferente, que es de alguna manera una pretensión muy racionalista, muy iluminista, muy ilustrada, digamos, de imponer urbi et orbis, digamos, hacia todo el mundo, los designios de la razón y del progreso, digamos, ¿no? O sea, ustedes saben que yo, digamos, siempre he tenido una retórica totalmente antiprogresista, digamos, pero esto es realmente como la forma más radicalizada del sueño progresista, digamos, del progresismo, esta especie del mito y la obsesión porque todo el mundo tiene que progresar de una misma manera. O sea, todo el mundo tiene, independientemente de las diferencias culturales, independientemente de las diferencias sociales que puedan haber, todo el mundo tiene que ir hacia una serie de objetivos racionales, sin importar los matices, ¿no? Y eso tan así que en este Pacto por el Futuro, se los voy a leer porque me parece que es relevante, me parece que explica esto, ¿no? O sea, un poco cuál es la filosofía que está detrás de esto, que no es ni mucho menos la libertad o la generación espontánea o el que cada Estado o cada una de las comunidades políticas pueda alcanzar estos objetivos a su manera, sino que tienen que alcanzarse por todo el mundo al mismo tiempo y sin crítica alguna, ¿no? O sea, se imponen y pronto, no se discute. Dice, digamos, en este plan para el futuro, digamos, que es un conjunto de 57 acciones concretas hacia 2045, digamos, que los estados se comprometen a realizar, dice, en la acción 1, ¿no? Dice, reafirmamos que los objetivos de desarrollo sostenible son un conjunto amplio, de gran alcance y centrado en las personas de objetivos y metas universales y transformativos. Reiteramos nuestro inquebrantable compromiso de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible para 2030 y revitalizar la Alianza Mundial en pro del desarrollo sostenible, colaborando estrechamente con todas las partes interesadas pertinentes. Reconocemos que la Agenda 2030 es universal. Esto es increíble. Como si fuese una especie de designio divino, ¿no? O sea, se reconoce un proceso casi natural, ¿no? O sea, la Agenda 2030 tendría la misma fuerza y la misma imperatividad que, no sé, un huracán. Reconocemos que los huracanes en el Caribe pasan. Bueno, esto es lo mismo. Reconocemos que la Agenda 2030 es, digamos, el compromiso es inquebrantable y se tiene que aplicar sí o sí. Es universal y que todos los países en desarrollo, incluidos los países en situaciones especiales, en particular los países africanos, los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños estados insulares en desarrollo, así como aquellos con problemas específicos, como los países de ingreso mediano y los países en situaciones de conflicto y postconflicto, necesitan asistencia para implementar la agenda. Intensificaremos nuestras acciones para hacer frente al cambio climático, reafirmamos los principios de la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo, incluido el de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Bueno, esto me parece que, digamos, expresa claramente lo que, digamos, la filosofía que está detrás de esto, ¿no? Es decir, la Agenda 2030 es como una especie de hecho de la naturaleza, de hecho irresistible, ¿no? Así como una tormenta, digamos, que uno no puede, digamos, evadirla, sino que sucede, pasa, es imperativa. La Agenda 2030 lo mismo, ¿no? Sucede, es inquebrantable, es irresistible, se tiene que dar sí o sí. Y me parece que esto, digamos, condensa, y por eso les decía que es como la especie de la
digamos, la manifestación más extrema y más radical de los vicios del progresismo, digamos. ¿Por qué? Porque si uno analiza, digamos, lo que fue la filosofía, digamos, ilustrada, digamos, y cómo pensaban los filósofos franceses, digamos, de mediados del siglo XVIII, Voltaire, D'Alembert, Rousseau, el barón de Holbach, por ejemplo, toda esta gente pensaba que la razón era universal. Kant, por ejemplo, sin duda alguna, ¿sí? La razón es universal y es universalizable, ¿sí? Y los principios y los dictados de la razón se tienen que aplicar desde Taiwán hasta la Patagonia, ¿sí? Desde Londres hasta digamos, hasta Sudáfrica, por ejemplo, ¿no? No importan las diferencias sociales, no importan las diferencias culturales. Los mandatos de la razón son universalizables y eso fue lo que en cierto sentido derivó en la violencia política del jacobinismo, por ejemplo. ¿Sí? La guillotina lo que hacía era de alguna manera reafirmar la razón y la virtud, digamos, matando a aquellos que se resistían al avance de la razón y a los designios de la razón. ¿Sí? Esa lógica jacobina de imponer, digamos, lo que José Enrique Rodó en el liberalismo y jacobinismo, digamos, en su polémica, digamos, con Díaz respecto a la eliminación de los crucifijos en Uruguay, política propia del vallismo, José Enrique Rodó hablaba de la lógica jacobina, ¿no? Es decir, él la definía, me parece muy ilustrativa, que es esto de el razonar en línea recta, ¿no? Es decir, hay un objetivo y se tiene que hacer todo lo posible, digamos, independientemente del costo, independientemente de los medios, ese objetivo se tiene que lograr, no importa. O sea, el fin se tiene que imponer a cualquier costo. Y esa lógica jacobina derivó, obviamente, en las masacres, digamos, propias de los totalitarismos, propias de las guerras mundiales y de los exterminios, digamos, más crueles, digamos, porque es la misma lógica. Y es la misma lógica del progresismo, porque obviamente no estoy comparando o no estoy responsabilizando al progresismo, digamos, por genocidios o atrocidades de ese calibre, pero sí la forma de pensar es la misma. ¿Sí? Hay un objetivo, reducir la desigualdad, no importa cómo, ¿eh? Podemos arruinar la economía, podemos generar más miseria, digamos, de la que existía antes, pero el objetivo se tiene que lograr a cualquier costo. Igualdad de género, no importa cómo, no se evalúa el fin, ¿no? Los medios tienen que estar siempre dirigidos para lograr ese fin o ese objetivo. Digamos, esa frase apócrifa, digamos, que se le adjudican a Maquiavelo, mal adjudicada, claro está, de que el fin justifica los medios, bueno, en este caso sí se aplica. O sea, en esta lógica jacobina de que el futuro es irresistible, de que los cambios se tienen que hacer, nos gusten o no nos guste, que los designios de la razón se tienen que imponer a golpe de sable, eso es propia de la lógica jacobina, es propia de la lógica ilustrada, es propia de la lógica del progresismo, y se aplica y se amplifica con este tipo de agendas globales. ¿Sí? Porque obviamente todos estamos de acuerdo en que la pobreza se elimine. Lo que pasa es que hay una forma racional, que el mundo ha demostrado que la forma de... Te perdimos, Matías. Matías, Te perdimos. Y te escuchamos entrecortado. La producción de riqueza, no es casualidad, en poco menos de 300 años. A ver si Matías vuelve, ¿Aló? gente. Sí. Me parece que los jacobinos, con su racionalidad, te están tratando de hackear la conexión. ¿Dónde se quedaron? Aproximadamente 30 segundos atrás. A ver, ¿me escuchan ahora? Sí, se te ve entrecortado, ¿Sí, creo que está volviendo la conexión. A ver, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos y te vemos. Ah, la pelota. Bueno, a ver, déjenme ver una cosa. Me había entrado una llamada. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. No, lo que les comentaba respecto al jacobinismo es que, digamos, la lógica esa del pensar en línea recta, ¿no? Digamos, deriva en atrocidades. A eso es lo que voy, ¿no? O sea, que el fin justifica los medios es una idea, yo creo que es muy peligrosa, ¿no? Porque en definitiva, eso de que el fin, porque el tema es la legitimidad de los fines, en el fondo, que es la discusión eterna, ¿sí? Es la discusión eterna, digamos, de la filosofía política, que es, primero tenemos que discutir los fines y luego ver cómo los llevamos a cabo, ¿no? Y hay una forma moral, entiendo, de llevarlos a cabo, que es a través de la libertad individual, y que cada uno planifique y los consiga, digamos, esos objetivos de manera individual y espontánea, a través de acuerdos voluntarios. Y bueno, y otra cosa es el que se impongan a golpe de mando,
¿no? O sea, desde arriba, de arriba hacia abajo, que es lo que comúnmente se llama la ingeniería social. Que de alguna manera deriva digamos, en este proyecto platónico, digamos, de la República, del gobierno de sabios, digamos, de que hay una élite iluminada que sabe lo que la gente quiere, ¿no? Y que por lo tanto le tiene que enseñar a la gente cuál es su verdadero destino y cuál es lo mejor para ellos, ¿no? Es una idea que después en Rousseau se refuerza con la idea del legislador racional. Y esta lógica, esta gente, estos burócratas que en definitiva acuerdan este tipo de agendas, que en definitiva no los van a afectar, porque claro, ellos viven en una especie de burbuja, aislados, digamos, o afuera, digamos, de lo que son los problemas reales de la gente, y piensan que ellos son sabios y ellos saben qué es lo mejor para cada comunidad y cómo implementar esos objetivos tan loables, digamos, ¿no? Y hay también una cuestión que no quiero dejar de remarcar, que, digamos, además de la fatal arrogancia o la soberbia, digamos, de esta gente, también hay una cuestión de hipocresía, porque fíjense ustedes que los países más industrializados y económicamente más desarrollados, llámese Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Alemania, lo hicieron a costa del sacrificio del medio ambiente. Eso es un punto no menor, ¿no? Es decir, pedirle a los países en vías de desarrollo que no contaminen, por ejemplo, es realmente una hipocresía y un doble discurso enorme, digamos, porque basta con ver lo que era digamos, la forestación o la cantidad de bosques que había en Europa, digamos, a principios de la Edad Media y la cantidad que hay ahora. ¿Acaso Europa no deforestó para conseguir carbón, para, digamos, echar a andar las calderas, digamos, de sus máquinas de vapor y de sus telares a vapor? ¿Cómo es la cosa? ¿O acaso Inglaterra en el siglo XVIII se industrializó cuidando el medio ambiente? O sea, es imposible industrializarse sin sacrificar o sin contaminar, por lo menos en los primeros estadios. Obviamente que es muy sencillo para los países más desarrollados pretender o exigirle a los países en vía de desarrollo que no contaminen, ¿sí? O que no dejen huella de ozono o de carbono. Es bastante hipócrita cuando ellos ya están desarrollados, ¿no? Y además que cuando tienen a China, que es el principal contaminante, digamos, o contaminador del mundo, y ¿quién le impone la Agenda 2030 a China? Bueno, es eso. En última instancia hay una cuestión de hipocresía enorme. ¿Quién le va a imponer a los chinos la Agenda 2030? ¿Que a fuerza de que de fusil? No lo creo, ¿no? Porque vuelvo a algo que siempre repito, digamos, que decía Mao. Digamos, el poder está en la punta de un fusil. Y es así. El poder es fuerza, ¿sí? Y si uno toma esa definición de Max Weber de que, digamos, el poder es la capacidad de imponer tu voluntad a otro, bueno, este tipo de burocracias internacionales o globalistas, digamos, ¿sobre quién tienen poder? Sobre los países menos desarrollados, claro está. Pues también hay una lógica de extorsión bastante pornográfica, digamos, que es o impones estos objetivos o no te damos financiamiento. Entonces se genera esa relación adicto, digamos, suministrador, de que quieres crédito, bueno, créditos blandos, bueno, país, bueno, Uruguay imponga estas legislaciones o realice estas determinadas políticas, o adhiera a estos preceptos, si no, no va a tener financiamiento y le vamos a cortar el crédito y demás. Entonces, o no le vamos a dar ayuda, ¿no? Porque, por ejemplo, esto que les leía, que se reconocía que los países en vías de desarrollo necesitaban auxilio, digamos, o ayuda para imponer estos objetivos, no es más que, digamos, confesar lo que les digo, o sea, que en definitiva saben que estos países no pueden hacerlo solos y que por lo tanto va a generar una relación de dependencia con estos organismos internacionales, ¿no? Entonces, bueno, quiero terminar con esto que no me parece menor. Estas críticas que yo les puedo hacer a este tipo de agendas globales o globalizantes, digamos, que no tienen legitimidad alguna, porque ¿quién elige al representante de Uruguay en la ONU? ¿Quién? Bueno, nadie. O sea, en definitiva, es el Poder Ejecutivo quien elige a este representante, pero ¿qué control tenemos sobre él? ¿Se le puede hacer un juicio político a un representante de la ONU? No. Bueno, entonces, no hay un control interno ni siquiera de los partidos de la oposición a este tipo de cosas. Y además que tampoco hay disenso, porque esto es una cuestión interesante, que parece ser que la derecha y la izquierda se encuentran en este tipo de cosas, ¿no? Adherir, digamos, con los brazos abiertos a este tipo de cosas, ¿no? Es una cosa increíble, críticamente. ¿Qué es esto? O sea, ¿por qué la Agenda 2030 se tiene que imponer, digamos, a fuerza o bajo cualquier costo, digamos? Como ese adagio latino que decía, fiat justitia peret mundi, digamos, que se haga justicia incluso si el mundo se tiene que destruir. No, ¿cómo es esto? De que se tiene que imponer la Agenda 2030 a cualquier costo. ¿No? Bueno, en fin, sigue esta lógica que les comentaba de ese jacobinismo, ese pensar en línea recta de la que hablaba Rodó. Pero el consenso digamos, el consentimiento o el acuerdo que hay entre facciones o partidos políticos de distintas ideologías, formalmente, respecto a este tipo de acuerdos globales, es bastante alarmante y sospechoso, al menos, ¿no? Pero sin entrar tampoco en teorías conspiranoicas, ¿no? Porque en esto quiero ser
quiero ser claro, porque obviamente que la voz más sonante, digamos, crítica a lo que se llama el nuevo orden mundial, que a mí es un término que a mí no me gusta usar porque me suena un poco a conspiranoia, es Gustavo Salles, ¿sí? Gustavo Salles, obviamente, uno lo escucha hablar en contra de las oligarquías globales y demás, pero poco sobre las oligarquías nacionales y muy poco sobre el Estado. Hay muy poca crítica a la burocracia estatal en el discurso de Salles. Entonces me parece que no hay que confundirse o no hay que dejarse, digamos, atrapar o convencer por estos discursos que son antiglobalistas hacia afuera, pero sumamente estatistas hacia adentro, porque basta ver el discurso de Salles respecto, por ejemplo, a la reforma de la seguridad social. Estatismo puro y duro. Piensa que el Estado salva, ¿no? Que el mercado y el lucro es malo, que las AFAP y el sistema financiero, o sea, no sé en qué mundo piensa, o sea, que adhiere a la lógica leninista de eliminar el dinero, no sé qué piensa Salles en eso. O bueno, creo que sí sé, es estatismo, él piensa que el Estado da seguridad, pero lo que no entiende Salles, o esta gente que piensa que ser antiglobalista supone necesariamente adherir al estatismo o pensar que los Estados-nación nos vienen a salvar, es justamente un error conceptual enorme, y me parece que algunos liberales pueden caer en eso. Y el objetivo de esta columna es demostrar que uno puede hacer una crítica por partida doble con el mismo principio, que es estar en contra de las autoridades o los gobiernos planificados o los intentos planificados y centralizados de reformar las sociedades de arriba hacia abajo. Y lo mismo vale para los estados nacionales como para estos gobiernos internacionales, con más razón aún. ¿Sí? Así que bueno, nada, eso, coherencia ideológica, uno puede estar en contra de la globalización en ese sentido, la imposición por la fuerza de este tipo de agendas globales que no votó nadie, que no tiene legitimidad alguna, pero también, por coherencia, están en contra de los estados-nación que implementan ya sea agendas globales o agendas nacionales, da lo mismo. Así que bueno, eso. Un poco también destacar, más allá del palo que se le dé a Milei, yo de todas maneras tomo con pinza a cualquier gobernante, porque digo, como liberales que somos, nosotros seguimos ideas y no seguimos caudillos. Hay que tener los pantalones bien puestos para decir lo que el loco dijo ahí, ¿no? Se les paró de mano ahí mismo. Como también lo supo hacer Bukele, más allá de la diferencia que tengamos con Bukele, Milei dejó bien claros los puntos y lo que se está haciendo con esa agenda, la imposición y todo lo que, bueno, ya lo escuchamos, lo que dijo. Me parece destacar que ha sido uno de los muy pocos, capaz que Meloni también ha trancado bastante, pero son contados con los dedos de una sola mano los mandatarios que se han parado firme ante esta agenda, que es en Occidente, aunque ellos hablan mundial, pero ellos no tocan para nada Pakistán, Irán, los países árabes, no los tocan para nada porque les ponen una bomba y vuelan todos. Y incluso, como bien decías tú, China, a China no la tocan y no la van a tocar porque los chinos no se van a dejar manejar por la ONU y algunos otros países asiáticos que de más o menos una línea más roja también no se van a dejar manipular por la ONU. Y caemos, como bien dices tú, la volada a los países que estamos menos desarrollados, que tenemos que hacer lo que ellos dicen, porque si no nos financian nada, no te prestamos, te cortamos cualquier mecanismo que tengas de comercio, o tenés que hacer esto y punto. Y eso es completamente inadmisible, ¿no? Porque te quitan las libertades. Es que lo que pasa, Pablo, también es interesante ver de dónde viene esto, ¿no? O sea, las Naciones Unidas, digamos, surge como un intento de, asegurar la paz mundial, digamos, luego de la Segunda Guerra Mundial, luego de comprobado, digamos, los desastres, digamos, y el riesgo o el daño que se puede hacer con esas guerras a escala mundial, y de alguna manera el Consejo de Seguridad viene a ser como una especie de poder ejecutivo de un gobierno mundial, ¿no? Pero en principio los objetivos de la ONU era asegurar la paz mundial, digamos, y bueno, la Declaración de Derechos Universales, establecer un marco mínimo que obviamente tiene la misma fuerza que un papel mojado si no hay, repito, digamos, yo necesito capaz, soy como demasiado insistente, si no hay garrote para imponer, digamos, una determinada directriz, es simplemente canto para la tribuna, papel picado, normas programáticas para reírnos y para complacernos, digamos, y llenarnos de gozo en alguna asamblea, pero van a tener nula eficacia si no hay una institución que la pueda aplicar. Pero más allá de eso, los objetivos iniciales de las Naciones Unidas no era generar un gobierno mundial que establecer directrices, digamos, o imponer una agenda a nivel nacional, digamos, global. Era básicamente, bueno, establecer
un conjunto de compromisos para el no uso de la fuerza, digamos, y que en definitiva las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial puedan de alguna manera vetar determinadas iniciativas. Nunca las tuvieron. Pero básicamente eso. Yo creo que el problema es que el rol de las Naciones Unidas se ha desdibujado y se ha vuelto esto, ¿no? Realmente distópico. Porque hay, incluso en este pacto para el futuro, hay, digamos, o sea, compromisos explícitos de censurar la libertad de expresión en las redes sociales. Pero explícito, de combatir la desigualdad a través de la redistribución de la riqueza. O sea, es socialismo puro y duro, lo único que a nivel global. Y eso es lo preocupante, y por eso las mismas críticas que uno le puede hacer a los intentos de imponer digamos, prácticas socialistas, la planificación centralizada por cada Estado nacional, digamos, con más justeza y con más razón uno las puede hacer a nivel global. Digamos. Porque ¿quién es las Naciones Unidas para imponer esto? Digamos? A mí lo que me gustó de... ¿Cómo? Las ciudades de 15 minutos, otro disparate. Bueno, eso, por ejemplo, y bueno, y si hay que expropiar, bueno, expropiese para generar avenida y toda esta cuestión Además, a mí lo que digamos, a mí lo que me hace saltar la chaveta es este doble discurso con la economía sustentable, que vienen de países que se desarrollaron a golpe de deforestación y carbón. Entonces, a mí que me perdonen, pero los países no salen, digamos, no se desarrollan si no depredan o en parte no usan o no explotan sus recursos naturales. ¿Cómo lo van a hacer si no? Bueno, hay una diferencia a nivel tecnológico, ¿no? No quiero ser de abogado del diablo, pero una cosa es desarrollar una economía a base de carbón y otra cosa es desarrollar una economía a base de uranio. O sea, o a base de paneles solares o a base de... Hay una diferencia tecnológica que explica el por qué en un caso no tenés otra que, porque estabas limitado por la tecnología, y en otro caso sí podés elegir. Pero no solo tecnológica, sino también de costo, pero se desarrollaron los paneles solares porque en algún momento se utilizó carbón. No, por supuesto, pero ya están los paneles solares. Perfecto, sí, perfecto, pero que en Uganda... Igual los paneles solares contaminan, son extremadamente caros, tienen un montón de... Yo solamente estoy argumentando de que hay otras vías para el desarrollo. Exacto, pero son vías... Y aparte los paneles solares van a terminar siendo una gran cantidad de basura, ¿no? Bueno, por eso dije porque que también tienen cierta contamina. vida útil y ya se está estimando que va a ser otro desastre más, como está pasando con los autos electrónicos, que para fabricarlos contaminás otro montón, ¿viste? Es como una rueda, ¿viste? ¿Entiendes? Para fabricar un auto electrónico lo que pasa es que necesitas muchos minerales que son raros, rare earth minerals, que aparte de que China tiene el 85% de la producción mundial de esos minerales, contaminan mucho una vez que los componentes son desechados. Lo mismo con los paneles solares. Entonces, contaminás en el sentido de extraer esos minerales, lo haces en China, que China no sigue ningún tipo de control ambiental habido por haber. Porque China realmente tomó eso que dice Matías. Ustedes se hicieron ricos ignorando por completo el concepto de medio ambiente, yo voy a hacer lo mismo. Y el resultado final es el smog. El resultado final es que el 86% del agua en China, en la superficie, es imbebible. El resultado final es cloacas llenas de aceite. El resultado final es un nivel de 26% de moléculas fecales en el agua bebible embotellada. Ese es el resultado final. Pero obviamente, como dice Matías, tampoco le puedes pedir a las pequeñas economías que hagan un esfuerzo enorme por cumplir con digamos, niveles de adopción de nuevas tecnologías que son extremadamente caros ya para países que son ricos y no se lo podés pedir a países que son pobres. Por ejemplo, en Uruguay nos están pidiendo, Pedro Bordaberry, que el otro día estábamos hablando, propuso una ley en el Senado que se terminó pasando en contra de las bolsas, en contra de las pajitas, etcétera, etcétera. O sea, lo que puede llegar a contaminar Uruguay en los mares con respecto a eso es nada. Sin embargo, la adopción de eso hizo que la compra de todo producto en nuestros supermercados se haya incrementado en por lo menos 6 pesos, o por lo menos potencialmente. Entonces, una medida muy minúscula a nivel global que tiene un impacto nulo a nivel digamos, de mitigar el impacto ambiental, tuvo un impacto razonablemente significativo dentro de la economía del Uruguay. Pero bueno, no es lo mismo movilizar una economía desde una base industrial
basada en carbón que movilizaban una economía en base a una base industrial de, por ejemplo, en la era de la información, donde ya ni siquiera se precisan recursos naturales. Sí, pero bueno, a ver, yo creo que un caso bastante claro y paradigmático de esto es, bueno, ahora, digamos, la reactivación de las plantas de energía a carbón, digamos, en Alemania, porque, bueno, se dieron Ah, cuenta que, no solo carbón, sino que además las plantas nucleares, porque en parte Alemania había, con esta lógica, este delirio de la energía verde, había desmantelado todas sus plantas nucleares, digamos, y había abrazado lo que es, digamos, digamos, habían modificado su cuadro energético, su plataforma energética para el gas natural, digamos, dependiendo de Rusia al 100%. Los rusos le cortaron la canilla, digamos, y dijeron, bueno, vamos a tener que sacar carbón del Ruhr, digamos, de la zona de Colonia, como hicieron toda la vida los alemanes. sí. Bueno, entonces, ahora, si lo hace un país tercermundista, van a salir estas élites globales y decir, no, qué horrible, qué contaminante, cómo está violando el desarrollo sustentable. Claro, lo dice lo hace la tercera o cuarta economía del mundo, como Alemania, o quinta, no sé en cuánto está, pero una de las del top 10, no pasa nada. Lo hace Estados Unidos, no pasa nada. Lo hace en China. Entonces, también es bastante hipócrita. Digamos que estas agendas globales solamente se pueden imponer a los países que no tienen la fuerza suficiente para resistirlas. Eso es Y siempre. tienen, y bueno, y entonces, entonces no es que es global, ¿no? Sino que lo que hace en definitiva es reforzar esa lógica, que por eso hay que leer a los postmarxistas, por esto le han dado con la tecla y lo han estudiado bien. Por ejemplo, Immanuel Wallenstein, digamos, con el Sistema Mundo, y Antonio Negri y Michel Hart, por ejemplo, en Imperio, son todos postmarxistas, digamos, pero los tipos le dan en el clavo, al decir que digamos, la lógica de hoy en día lo que hace es simplemente reforzar la hegemonía de los estados más potentes, digamos, y más fuertes. Con el disfraz claro, ahora ya no te mandan un ultimátum, digamos, no te amenazan con invadirte, sino que básicamente te dicen, bueno, te vamos a cortar el crédito. Como país tercermundista que están endeudados hasta la manija, o con la amenaza, por ejemplo, de la OCDE de ponerte en la lista negra, digamos, o la lista gris. Es decir, usted es un paraíso fiscal, usted está colaborando con el narcotráfico. ¿Por qué? Porque tiene secreto bancario, por ejemplo. Esas Ah, son bueno. formas soft o light de aplicación de poder, ¿no? Exacto. ¿Y quién va en contra de Delaware, por ejemplo? O contra las Islas Caimán. Claro, Delaware está en Estados Unidos, no se toca. Bueno, en realidad todos van en contra de las Islas Caimán, porque si vos te fijás también hay la aplicación de impuestos universales, que Uruguay de hecho votó a favor. Un impuesto universal mínimo que empezaría a regir en la, no sé, a partir, no sé si a partir del año que viene u otro, y la idea es básicamente no dejarle, eliminar los paraísos fiscales. Porque si vos no tenés países en un mundo en el cual vos puedas evitar pagar ese impuesto, las empresas no van a poder huir. O hasta ahora una de las alternativas que tiene una empresa si ve que está siendo perseguida por el fisco es tratar de reubicarse en otro país que sea más ventajoso. Pero la ONU persigue a través de políticas soft y hard, o sea, soft de tipo de venir y dar charlas y hard de hacer presión diplomática y económica, persigue la idea de que se pongan impuestos a nivel global para que independientemente de dónde estén basadas las empresas tengan que pagar esos mismos impuestos, que aparte no necesariamente van para el país que está actualmente cobrando la divisa, ¿no? Cobrando el impuesto, la tasa. Entonces digo, los paraísos fiscales tienen los días contados también, con este tipo de Sí, medidas. puede ser, sí, pero siempre van a haber excepcionalidades, siempre van a haber ciertas prórrogas. No digo que no, pero es el camino que está transitando el mundo. La ONU cada vez es más poderosa, la OMS logró, me encantó lo que hizo Milei, porque no solo fue ahí y se los dijo, pero en una parte levanta los ojos y los mira a los ojos cuando le dice delito de lesa humanidad, cuando cerraron el mundo durante el 2020. La OMS, bajo el doctor Tedros, logró que un virus chino no fuera contenido en China y de forma adrede se esparza por el mundo. ¿Por qué? Porque el tipo fue puesto por el Partido Comunista Chino vía el Partido Comunista de Etiopía. El tipo es doctor en leyes, no es doctor en medicina, y fue puesto ahí por su gran amigo Xi Jinping. Desde septiembre a octubre del 2019 ya se sabía de que había un virus altamente contagioso en China y en el peor momento de China, China decide dejar abiertos los aeropuertos de Wuhan para el resto del mundo y cerrar los aeropuertos de Wuhan para el resto de China. O sea, eligió infectar al resto del mundo. ¿Ok? Sí.
Eso lo pudo hacer porque controla la OMS y porque en gran parte controla la ONU. Entonces digo, vos hablabas, hacías referencia a China, o sea, estamos hablando de un organismo supranacional que está manipulado por una dictadura comunista. Si por lo- Entonces, Sí. eso explica cómo otras de los puntos que mencionó Milei, que me parece que vale la pena mencionar, de que esté en el Consejo de Derechos Humanos dictaduras como la de Irán o de Venezuela. ¿No? Él menciona Cuba también, ¿no? Pero en el derecho humano entró Arabia a Irán, a un país que está buscando la exterminación de los judíos, un país que persigue constantemente a los disidentes políticos, un país que prohíbe a las mujeres caminar sin cubrirse el vello. Es increíble, sin cubrirse el cabello. Es increíble. Sin embargo, estas cosas se dan porque están auspiciadas por dictadores. Entonces digo, esta idea de que la ONU es un paragón de democracia es una gran No, mentira. pero a ver, como les digo, esto es una cuestión, como les digo, ilustrada, ¿no? Y hay muchas cosas para navegar ahí, ¿no? Y para rascar, porque básicamente como abordar, bueno, la filosofía política de los últimos 300 años, básicamente. Pero esta soberbia propia del razonamiento ilustrado, pensar que la razón se puede imponer por todo el mundo, digamos, independientemente de lo que quiera las personas, y que una élite iluminada sabe lo que quiere todo el mundo, ¿no? Se ha expresado toda la vida, y en Francia sin duda, o sea, vos tenías, por ejemplo, a Voltaire hablando sobre Rusia, por ejemplo. Voltaire escribió una historia de Rusia sin haber tocado Rusia, ¿cómo es la cosa? Bueno, porque él podía saber Eso sobre los rusos leyendo libros sobre Rusia y leyendo lo que los europeos que visitaron Rusia dicen sobre Rusia, pero sin hablar nunca con un ruso. Sin embargo, tú en tu país escribir una historia de Rusia. Y así suma y sigue. Por ejemplo, Rousseau, por ejemplo, escribió un proyecto de constitución para Córcega y para Polonia sin haber tocado Córcega ni Polonia. Él sabía lo que era lo mejor para los polacos, sin ser polaco, sin haberle consultado a los polacos. Entonces es la misma lógica, es la misma línea. Nadie consultó a Somalia, por ejemplo, o a Nigeria o a Uruguay si estos puntos tienen adhesión de la gente o no tienen legitimidad. No les importa tampoco. Hay que aplicarlas y punto, a golpe de cañón. Es esta lógica de que la república, por ejemplo, se tiene que extender a todo el mundo sin entender o desconociendo que hay formas culturales que son incompatibles con las libertades políticas. Y bueno, ¿y qué les vas a hacer? No la puedes imponer a la fuerza. Entonces, es realmente asqueante y irritante que no haya realmente una resistencia, porque cualquier cosa se puede imponer, y además sobre todo con este discurso de digamos, soberbio y moralizante de que ustedes no saben lo que es bueno, son bárbaros y nosotros los vamos a civilizar. Le vamos a enseñar cómo, y le vamos a dar las herramientas, pero ustedes se tienen que civilizar. Es esa misma lógica, civilización y barbarie. O sea, me parece que esas personas justamente no están siendo racionales porque caen en la fatal arrogancia. Una persona racional se da cuenta de que no puede conocer todo sobre todos. Entonces, llamarle No, líderes de la razón o pensadores racionales es un insulto a la razón en sí. Porque esta persona, Voltaire, que vos mencionabas, que hablaba de cómo él iba a diseñar la vida perfecta para los polacos, la constitución o lo que sea. Obviamente no está siendo racional, porque no sigue el proceso, el método científico, en el hecho de que vos no podés elaborar un experimento sin conocer las variables y no podés arrancar de cero. O sea, me parece que ni siquiera el método científico no tiene sentido común. Y ponerlo como un ejemplo de la razón es un insulto a la razón, me parece. Porque la razón implica de que vos no podés hablar de algo que no sabés. O en todo caso, cuando hablas de algo que no sabés, admitir, como yo, que hablo sin saber, que estoy hablando sin saber, pero de ahí a tener la ubris de decir que podés diseñar un país para un pueblo que no tenés absolutamente ninguna idea, no hay nada de razonamiento, de científico o de metodología en eso. sí, pero no, Fernando, pero a ver, yo no estoy utilizando la razón con minúsculas, digamos, sino que estoy utilizando la razón con mayúsculas. Para que tengas una idea, digamos, en el gobierno de terror entre 1793 y 1794, los jacobinos digamos, le rendían culto a la razón. Había un culto a la razón y el ser supremo en la Francia revolucionaria, en la Francia jacobina. Entendían que la razón era una deidad y había que rendirle culto. Bueno, A esa concepción de la razón claro, ilustrada es la que me... pero justamente eso, cualquier persona que atribuye deidad a la razón,
una de las principales objetivos de la razón ha sido servir de antípode a la teocracia. Entonces, atribuirle a características teológicas a la razón es desconocerla por completo. O sea, cualquier persona que tenga la estima del proceso científico, que no es la búsqueda de verdades absolutas, es admitir que no hay verdades absolutas. Eso es el método científico. Es ridículo. O sea, cualquier individuo que te hable en términos cuasi científicos, cuasi religiosos sobre ciencia, no es ni científico. No sabe nada de ciencia o razón. O sea, los jacobinos fueron probablemente, de mi opinión, teocráticos racionales. O sea, los dos términos son antítesis uno del otro. No podés ser teocrático o fundamentalista y ser racionalista. No, yo creo que son dos cosas totalmente, no, yo creo que ahí no, porque ¿qué cosa más racional y abstracto que la escolástica medieval? Que la escuela escolástica... Escolástica medieval. ¿Qué cosa más racional, más abstracta, más fría y más teológica al mismo tiempo? O sea, no hay una contradicción entre fe y razón, porque uno puede vivir a la razón como ¿Cómo una que deidad. no? O sea, la fe es creer a pesar de la evidencia en contra o en ausencia de la evidencia a favor. La razón es creer en base al experimento, la evaluación y la lógica. No. Pero no es eso, no, Fernando, yo no me refiero a eso. Yo lo que me refiero es... Son dos cosas muy distintas. No, bueno, pero justamente, pero vos ahí en realidad estás adhiriendo a conclusiones que son derivadas de la experiencia, digamos. No simplemente... Pero yo no lo que te son digo todas es las que- conclusiones derivadas de la experiencia. Y bueno, pero con el método científico sí, pues se necesita corroboración empírica. Bueno, claro, Falsacionismo. pero la única alternativa es la fe, donde no necesitas... No, pero yo lo que te digo es que con el método científico la razón te puede guiar al momento de experimentar y demás, pero la conclusión no se deriva simplemente de razonamientos abstractos o derivaciones a priori, sino que vos tenés que tener comprobación. Yo Sí, lo que te pero hay digo que con hacer esto un es que... experimento. Es lo mismo que hablar de los polacos sin ir a visitar Polonia. Claro. O sea, yo lo que veo es una cuestión no tanto epistemológica, sino histórica, que es que en la Europa continental, en el siglo XVIII, con la Ilustración, se dio un culto a la razón, de pensar que todos los seres humanos pueden alcanzar abstractamente los mismos principios, porque la naturaleza del hombre es racional, independientemente de sus creencias y de su cultura, y eso es falso. Lo que pasa es Es que falso, muy peligroso. o sea, si seguís la razón y mirás la evidencia te indica que no es así. El ser humano no es racional. Si fuera racional, o sea, funcionaría mejor el mundo. Es Bueno, pero irracional. Entonces digo, esta gente creía de verdad eso, y yo creo que es peligroso porque cambiás razón, el culto de la razón y el ser supremo de estaba, Robespierre por el culto de la Agenda 2030 es lo mismo. claro, pero estos tipos creían en eso a pesar de la evidencia en contra. Pero el tema, Fernando, es la lógica. Yo lo que voy es la Fe, lógica, hoy la fe. razón, puede ser la fe, puede ser el Espíritu Santo, puede ser el Espíritu Absoluto en Hegel, puede ser la Agenda 2030. Es la forma jacobina de pensar. Era lo que les decía de la lógica, el pensar en línea recta, de lo que hablaba de Rodó. No, pero ahí vos estás hablando de la supuesta superioridad moral. O No, sea, no, 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 no. No es la superioridad moral, es una forma de pensar, es una forma en la que está configurado tu cerebro. Todos estos social warriors, por ejemplo, ¿no? sí. O social justice warriors, demás, piensan en estos términos. Hay una causa, tengo que adherirla, línea recta, no hay complicaciones, no hay modulaciones, no hay matices, No, pero nada. ¿por qué Más me tengo que adherir? Porque me tengo que sentir moralmente superior a los demás. puede ser, ¿Y esa por puede ser qué tengo que mantener sus pilares a pesar de la evidencia en contra? Porque tengo que tener fe. O sea, te quedás a mitad de camino en el análisis. Es- eh, no, porque uno puede tener fe y puede vivir a la fe como una experiencia individual y no evangelizar a golpe de no, pero espada. yo estoy hablando de. Vos estabas hablando de Social Justice Warriors. El Sí, bolcheviquismo es ¿no? una religión. O sea, va en contra de toda la evidencia empírica. Tenés que Pero, tener pero, fe de que las mujeres ganan menos que los hombres. A pesar de que toda la evidencia te indica que no. O sea, pero a ver, pero uno puede y tener es fe. de superioridad moral por el hecho de que la mujer es una pobre desgraciada, entonces yo la voy a proteger. Tiene esos dos componentes siempre. Y los jacobinos también. Los jacobinos eran, ay, los pobres peasants, los pobres campesinos no tienen nadie que los defenda. Yo los voy a defender, superioridad moral. Y después la fe, la idea esta de que el ser humano es razonable y que, no, obvio, cualquiera que conozca a un ser humano sabe que es irracional el ser humano, que se lleva por emociones, no por razón.
Por eso estamos como estamos. Existen los mismos componentes en ambos movimientos. Una necesidad de sentirse moralmente superior y un deseo de creer en algo más grande, más allá de la evidencia en contra. Fernando, pero a ver, pero son dos cosas diferentes. Obviamente que es necesario para pensar de esta manera una adhesión y un compromiso muy fuerte, ¿sí? Pero una cosa es que vos puedas estar convencido de que tu objetivo, tus ideas o tu plan, digamos, es bueno, pero puedes admitir la posibilidad de que sea falseable, digamos, que te presenten prueba en contra, o que por lo menos te admitas, te des la posibilidad de repensarlo, que te formulen críticas. La gente, este tipo de agendas, No, no se le puede hacer crítica, es un compromiso claro, inquebrantable. claro, porque es a base de fe. Son verdades absolutas. Las Esa es verdades la base. absolutas no pueden ser discutidas. Las Si lo mujeres querés. siempre tienen la razón. Sí, pero que ahí hay un matiz, Fernando, porque Lo, en la Edad Media, la existencia de Dios se discutió durante siglos. ¿Qué cosa más discutida que la existencia de Dios? no, pero yo ¿Qué no cosa estoy más? hablando de la existencia de Dios, estoy hablando de la Bueno, fe. La no fe importa, no. pero Fernando, pero la fe uno puede tener fe y permitir discutirla, o discutir cuestiones teológicas, la historia lo demuestra. ¿Qué cosas más No, discutidas? todas las teocracias no dejaban hacer eso. No todas las teocracias, por eso, pero no es una cuestión de fe, es una cuestión de uno cómo vive la fe. Bueno, Entonces, pero hay formas de vivir la fe de manera dogmática y extrema, extremista, que ahí sí, digamos, ponerle la fe que puede estamos hablando entre la diferencia entre un social justice warrior y un socialista, digamos. El social justice warrior es el que no debate su fe. Y el socialista sí. Ah, No, no, yo no no, estoy no, no, hablando no. de fe en el sentido teocrático de Dios o dioses. Porque aparte, si no, tenemos que abrir porque hay 5.000 dioses en la historia humana. Pero No, pero eso es estoy hablando meramente del concepto de fe, de creer en algo a pesar de la evidencia en contra o a pesar de la ausencia de evidencia a favor. Los perfecto. bolchetrolistas, a pesar de la evidencia en contra de que las mujeres no ganan menos que los hombres, siguen creyéndolo. ¿Entendés? Y si vos les decís algo, es el diablo. Es, Bueno, pero por eso te digo, no están dispuestos a discutirlo, porque a son, pensarlo. porque son verdades Pero absolutas. Las pero verdades absolutas no se discuten. hay formas de vivir la fe a través de la discusión, el debate y el convencimiento. Y es lo que hizo la Europa cristiana durante siglos. Hasta la Reforma La, Luterana en la Europa cristiana se terminó por las guerras religiosas que azotaron Europa. Eso no es discutir. Disculpame. Cuando hay una espada de por medio, la discusión se terminó. me refiero a discusiones intelectuales. Lutero, bueno, no estamos yendo por un derrotero, pero ya está. Sí, lo fuimos, lo fuimos. Pero Lutero nunca quiso discutir las tesis que clavó en Wittenberg. Nunca quiso discutir, porque no había que discutirla. A lo que voy es una forma de pensar, más allá, se puede aplicar a la religión, se puede aplicar a cualquier cosa. Es vivir, es decir, esto se tiene que aplicar, punto. No, a ver, nadie probó que esas líneas o esas pautas sean eficaces para lograr los objetivos de la Agenda 2030. Bueno, se adhieren a críticamente, con fe si querés. Bueno, yo por ahí tengo un matiz de que hay formas de vivir la fe de manera no extrema. Me parece que uno no puede pensar que Sí. un testigo de Jehová es lo mismo que un extremista yihadista. Y los dos tienen No, por fe. supuesto, nadie está diciendo eso. Son Bueno, está por religiones eso. distintas, Tenés un ¿no? matiz nada más. No todas las religiones son igual de malas en el mismo momento. Aparte. Para ir cortando sobre este tema, ¿cómo le irá Milei después de haber dicho este discurso y oponerse a la agenda? Yo creo Argentina que está complicado, ¿no? internamente me parece que a nivel discursivo le pone al peronismo en un aprieto, porque ahora ya Milei no es tan vendepatria ni cipayo, al parecer. Porque te está hablando de patria, de nación, de Estado, de defender la soberanía. Es un tipo que está invirtiendo a rolete en el ejército, digamos, está militarizando la Argentina. Entonces, bueno, tiene una postura quizás más nacionalista que muchos peronistas, digamos, ¿no? Más preocupado por la situación en el Oriente Medio que en la situación de su país, digamos, ¿no? Es culturalmente nacionalista y económicamente internacionalista, si se puede decir. Sí, o aperturista, si se quiere, yo creo que es una combinación razonable. Pero como les digo, esta postura tampoco puede justificar abrazar el estatismo y pensar que los estados-nación o el mercantilismo son cosas buenas, ¿no? Así que bueno, eso. Pero bueno, no fuimos por la rama, pero creo que fue interesante el debate, Sí, porque yo creo que perdón, ese fui yo, mi culpa. no es eso. La idea es eso, de debatir y discutir, pero me parece que este tipo de temas se tienen que hablar de alguna manera. Se tienen que discutir. Pues me parece sano y necesario además.
discutirlo. Sí, hace tiempo que estábamos con ganas, por lo menos yo, proponer un día una charla de esta Agenda 2030. Capaz que algún día podemos hablar de los puntos más principales, Sí, sí, por sí. ejemplo, las LGBT, el feminismo radical, el ecologismo, el animalismo, que está ahora, el otro día estamos hablando con Fernando, esta humanización constante de los animales, y bueno, y otros temas, ¿no? Que la agenda está metiendo a fuerza todo este tema. Pero quedó para mí muy interesante, abarcando puntos claros, sobre todo de la imposición. Y bueno, vamos a ver qué pasa ahora, porque esto es algo que se viene imponiendo. La calle habló acerca de esto, que había que cumplir con cada punto de la Agenda 2030. Lo dijo delante de las cámaras, sentado en su escritorio, lo grabó. Y bueno, el próximo gobierno que va a venir no sé qué va a hacer, pero cada vez nos quieren meter más estas ideas, ¿no? A la fuerza. Continuemos total. Además, no quiero terminar sin este punto, que es, primero, ¿quiénes son los gobiernos nacionales para hablar en nombre de 3, 4, 5, 10, 20, 50, 60, 80, 100 millones de personas, ¿no? Que eso es un tema también que por él que la teoría de la representatividad, elegir representantes, puede llegar a funcionar o estar justificada, para mí no, pero bueno, eso es más que discutible, para las cuestiones del gobierno nacional. Pero fue para afuera, hablar como Estado, el gobierno de turno, bueno, no lo sé. Hablar un compromiso, pues, digamos, es esa, digamos, la falencia y las deficiencias de la teoría del contrato social, digamos, que son malísimas, digamos, son muchísimas, aumentan mucho más a nivel internacional, porque los Estados no son individuos, digamos. No tienen intereses propios. Están los intereses de cientos de miles de personas, millones, digamos, que no pueden ser de alguna manera sintetizados o resumidos o acordados a la fuerza a través de la suscripción de una agenda, digamos. Entonces, si no hay debate, entonces es una cuestión propia de que los desacuerdos, digamos, se tienen que resolver internamente, a través de los parlamentos, escuchando posiciones. ¿Qué grupo de expertos, digamos, fue a la Asamblea General de las Naciones Unidas para discutir la Agenda 2030? ¿A favor, en contra? Ninguno. Se adhirió y pronto, viene un mandato, batacazo y ya está. Es eso. ¿No? Se piensa que hay como una especie de acuerdo tácito, o si no hay acuerdo, se va a imponer ese acuerdo. Entonces, por donde la mires es deficiente, es inmoral, es cuestionable, no solo política, sino filosóficamente, ¿no? Yo cuando era más chico me reía un poco de los compilanacos que hablaban del One World Government. El gobierno de un solo mundo o el gobierno mundial. Pero hoy en día me doy cuenta que cada vez estamos más cerca. Y el gran problema de tener un gobierno mundial es decir, bueno, se acaban las guerras. Pero el problema es que no hay a dónde escapar. O sea, si el One World Government se convierte en una Venezuela, no hay Uruguay, Estados Unidos, Brasil a dónde escapar. Con suerte, si Elon hizo la colonia en Marte, te podés meter en un cohete, pero no hay a dónde escapar. Bueno, así es, es distópico, es orwelliano esto, pero bueno. Exacto. Así es. Bueno, yo creo que por acá ya hemos hablado bastante, es un tema que da para cortar, capaz podemos hacer lo que comentaba Pablo, de entrar más en cada punto. La idea de esto era hacer una columna más global, vale la redundancia, no global, más como muy por arriba, hablar sobre las agendas globales, hacer alguna crítica más desde el punto de vista liberal o de esta trinchera, pero es un tema que da para mucha tela. Así es. Brujoleros, espero que les haya gustado esta columna. Yo creo que estuvo buena, muy interesante. Y bueno, ¿qué hacemos, Matías, para la próxima? La próxima sí, ahora sí venimos con el tema tan esperado que Mieres. Tan esperado. Mieres. A ver, ese seguidor de Mieres que tenemos abajo, dale like a este video, por favor. El seguidor. Bueno, quedamos así. Matías, muchas gracias por pasar por el canal con tu estocada. Muy bueno, como siempre. Y bueno, brujuleros, dale like, comparte y deja tu comentario. ¿Qué opinas acerca de esta agenda? Si somos unos conspiracionistas o te estás dando cuenta de lo que está pasando. Un abrazo grande, gente. Un abrazo grande, que pasen bien. Chao, chao. Vaya fama que has ganado, te hallamos en YouTuber, un canal recomendado. La murga trae satiras a jugar y a desbordar, con vídeos e ideas, un compacto